Amigos, estamos hoy con Simón Galico, experto en nacionalidades europeas. Él es mexicano, vive en España o entre España y México. Y Simón, te contactamos ahora porque se está diciendo o hay un rumor de que otra vez está vigente la ley de nacionalidades, la ley de nacionalidad española por origen sefardí. ¿Qué hay, qué hay con eso? Oye, May, gracias por escribirme, por escuchar lo que tengo que decir al respecto y por tener esta llamada. Te agradezco mucho a ti y a tu público. A ver, como siempre, ¿no? Me gusta hablar un poquito del contexto de dónde estamos hoy y de dónde estuvimos ayer. Eh, Vamos a ver, la ley de nacionalidades españolas por sefardíes, digámoslo así, ¿no? Siendo muy breve, la ley 12/2015 del 24 de junio, fue una ley muy especial que tenía una vigencia limitada, acotada, que terminó en septiembre del 2019, ¿vale? Era una ley que estaba redactada en un boletín oficial del Estado que decía qué era lo que había que hacer para obtener la nacionalidad. Era como un manual, o sea, para no hablar que si ley o... Porque ahorita vamos a entrar en temas un poquito técnicos, que el artículo 21, qué tal. Pero básicamente este era como un manual que te decía, oye, si tú tienes una carta de la comunidad eh, judía de origen o de la Federación de Comunidades Judías de España, si haces tu examen de conocimientos socioculturales españoles, si presentas tus penales, tus antecedentes penales, si presentas tu acta de nacimiento apostillada, nosotros te damos la nacionalidad. Es decir, había una ley, unas reglas del juego que si se cumplían bajo esas normas, el gobierno de España te daba la nacionalidad y así fue. Es decir, los números están un poco dispares, que si son 75,000, 80,000, pero se sabe, Mike, que la mayoría de las personas que presentaron correctamente su trámite de sefardíes, que sí tenían ascendencia sefardí, hoy son españoles. No está en duda. Hay una cantidad importante de gente en México, en Venezuela, en Colombia, que pudieron demostrar su ascendencia sefardí y que hoy en día tienen su pasaporte, tienen su nacionalidad y sus privilegios, ¿no? De haber, digamos, recuperado su nacionalidad, ¿no? Pero es importante decir que esto terminó en 2019. Se prorrogó un poco los procedimientos porque pues, en esa época se llenaron los centros de exámenes de conocimientos socioculturales de España. Entonces tuvieron que prorrogar, hicieron un par de prórrogas, no respecto al inicio del trámite, sino respecto a la finalización del trámite. Dieron un poco de flexibilidad para hacer los exámenes, para presentar documentos. Incluso luego acuérdate que en el 2020 pues, fue lo del COVID, entonces se tuvo que prorrogar porque la gente no podía venir a España y más o menos se terminó cerrando prácticamente en el 2022, 2023. Todavía hay algunas personas que no han firmado, pero son poquitos. Es importante decir que esto es gente que empezó el trámite antes de que cierre la ley en septiembre del 2019. O sea, no habían trámites nuevos posteriores a septiembre del 2019. Entonces, incluso es muy importante decir que el 16 de abril del 2020, el gobierno de España emitió una circular, ¿no? Que reiteró que la ley cerró. O sea, dijeron, señores, la ley de sefardíes 12/2015 del 24 de junio está cerrada. No se va a volver a abrir. Sabemos que hay ciertos escándalos, ciertos timos o robos de gente que dice que sí se volvió a abrir. Señores, mandaron a circular, te la voy a mandar para la gente que nos escucha, que la puedan leer en blanco y negro, ¿no? Que la emite el Ministerio de Justicia. Entonces, está la confusión. O sea, porque hay gente hablando otra vez, hoy en el 2025, de que vuelve a estar vigente la ley. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la gente ha escuchado. Es importante decir que ha habido una nueva ley entre medias, digámoslo así, entre que cerró la de sefardíes y hoy estuvo la ley de memoria democrática. ¿Ok? La ley de memoria democrática es la ley 20/2022 del 19 de octubre, que básicamente
le da o le otorga la nacionalidad a los nietos, hijos o nietos de los que originariamente eran españoles. Originariamente españoles eran personas que por su origen eh, nacieron españoles, no necesariamente nacieron en España, sino nacieron españoles. ¿Cómo se nace español? Se nace español habiendo tenido un padre o una madre española al momento de tu nacimiento, o otras circunstancias. Pero vamos a ver mucho, o sea, generalmente es así. Si cuando tú naces, tu padre o tu madre es español o española, tú eres originariamente español. Esa es la ley. Y entonces, durante el franquismo, muchos españoles se fueron a México y a otros países de Latinoamérica. Eso se sabe. Bueno, ya están sus hijos, sus nietos, incluso sus bisnietos, y muchas de esas personas han obtenido la nacionalidad por esta ley, por la ley de memoria democrática, 20/2022 del 19 de octubre. No hay que confundir, también es una ley histórica, pero no tiene nada que ver con sefardíes, no tiene nada que ver con los apellidos, no tiene nada que ver con el linaje histórico de 10, 15 generaciones. Acuérdate que los sefardíes son los judíos expulsados de España en 1492. Perdón si no lo estoy diciendo correcto, pero hace 500 años, hace 5 o 6 siglos, es decir, no tiene una proporcionalidad en los tiempos, ¿vale? La ley de memoria democrática es la de los nietos, máximo bisnietos de los españoles originariamente españoles, ¿ok? Esa ley se abrió en octubre del 2022 y va a cerrar en octubre de este año, en el 2025, ¿vale? Esa ley, si bien es muy acotada y muy clara, ha generado confusión en los sefardíes, que han dicho, oye, se volvió a abrir la ley. Y lo primero que hay que explicar es, no se volvió a abrir esa ley de sefardíes. Se abrió otra ley histórica, como fue la de 2007, la del 26 de 2007, 26 de diciembre de 2007, la ley de memoria histórica que existió hace varios años, que daba los mismos derechos. Decía, han habido algunas leyes históricas que se han abierto a lo largo del tiempo, pero no son compatibles. O sea, no es, se volvió a abrir Sefardíes, se volvió a abrir la ley Nietos, no es el caso. Entonces, para distinguir, ley de memoria democrática es para los que tienen abuelos o incluso bisabuelos españoles, nada que ver con Sefardíes, y la ley de Sefardíes cerró en 2019. Es cierto que esta nueva ley, como te digo, generó confusión. Hubo mucha gente que me escribió que me dijo, oye, se volvió a abrir la ley. Les decía, no, se abrió otra ley que no te aplica porque pues, tú eres español originariamente, pero porque tus ancestros de hace 14 generaciones fueron expulsados de España y esa ley se cerró, ¿no? Esa es la primera confusión. La segunda cosa que están aprovechando algunos despachos, y aquí es donde quiero ser muy eh, claro y sincero, antes de que se abra la ley de sefardíes del 12 del 2015, del 24 de junio, siempre ha habido siempre una ley que está en el artículo 21 del Código Civil que se llama la nacionalidad por carta de naturaleza, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Esto es técnico y aquí me vas a permitir entrar en un poquito el lenguaje técnico de la ley. Adelante, adelante. Es técnico porque siempre se ha podido obtener la nacionalidad española por alguna circunstancia excepcional. Vamos a poner un ejemplo. Eres una persona, eh, no sé, un político importante, una figura, un premio Nobel, alguna persona que tiene ciertas cosas excepcionales, unas circunstancias excepcionales para España, para que España le otorgue la nacionalidad, por la circunstancia que sea. Vamos a decir, trayectoria personal, profesional, cualquier asunto, ¿no? Eso se llama la Carta de Naturaleza. Siempre ha existido, lleva muchos años existiendo. Está regulado por el artículo 21 del Código Civil español, que permite obtener la nacionalidad por estas circunstancias excepcionales, ¿vale? Oye, Simón, si estamos hablando de sefardíes, ¿por qué hablas de estas circunstancias excepcionales? Ok, resulta que antes de la ley de sefardíes del 12/2015, el 24 de junio de 2015, los judíos sefardíes obtuvieron la nacionalidad
por esta carta de naturaleza. Era la forma en la que los judíos a lo largo de muchos años podían obtener la nacionalidad porque demostraban que eran sefardíes de alguna u otra manera y estas excepcionalidades eran comprobadas, eran ratificadas, eran aprobadas y les daban la nacionalidad, ¿vale? La pregunta aquí, May, es ¿cómo funciona el procedimiento de la carta de naturaleza? Aquí es donde sí me es importante explicárselo a tus lectores, a tus oyentes. Se trata de una ley discrecional, de un otorgamiento discrecional que va por o sea, básicamente tienes que convencer de alguna manera, estoy leyendo aquí un poquito para no decir algo que no es, pero hay que convencer al Consejo de Ministros, ¿ok? Es decir, un poquito análogamente es como a los diputados de México, a los senadores de México. Es decir, hay que convencer a un grupo político a que te otorguen la nacionalidad por esa circunstancia excepcional, ¿ok? Es decir, tú así cumples con esta cuestión excepcional. Vamos a decir, eres el mejor tenista de la historia, o eres el premio Nobel a la paz, lo que sea. Tú aplicas a la nacionalidad por un procedimiento que está estipulado en el artículo 21, pero tiene que haber en un Consejo de Ministros una aprobación específica de tu caso. Y Si esa aprobación eso hicieron las personas que tuvieron la nacionalidad antes de de, esta ley en ajá. la que mucha gente se hizo española. Es decir, los pocos o muchos que se fueron haciendo españoles, digamos, en un periodo de 20, 30 años previos a esta ley, fueron justamente por esta carta de naturaleza. Llegaban y presentaban su solicitud y decían, oye, yo soy sefardí, hablo ladino, tengo la llave de mi casa. Hay gente que guardaba la llave de su casa en Toledo, de generación en generación, que tenía algunos libros, que tenían eh, digamos, pruebas que eran de alguna forma irrefutables o por lo menos eran Pero interpretación no irrefutable. tenían que ser gente famosa. Digamos, una opción es ser famoso y otra opción es que ser sefardí es una circunstancia excepcional, porque claro, está estipulado que los judíos sefardíes fueron expulsados y hay digamos, un intento de resarcir ese daño y devolverles esa nacionalidad que se les quitó. Esto lleva muchos años pasando. De hecho, hay una película que se llama El Ángel de Budapest, que el cónsul de Budapest, que se llamaba Ángel, logró sacar a muchos judíos de los trenes rumbo a Auschwitz, diciendo que eran sefardíes. Y fue gracias a esta circunstancialidad de decir son sefardíes y les estamos devolviendo, son españoles. El cónsul los llevó al consulado, les dio la nacionalidad y ya se fueron a España y se salvaron de las cámaras de gas. Es esta misma carta, digámoslo así, ¿no? Un poco fast forward en el tiempo con normativa y con ley, pero más o menos es un poco la misma teoría. Y a lo largo de los años, muchos judíos obtuvieron la nacionalidad por estas circunstancias excepcionales por haber sido sefardíes. Pero lo que quiero decir es, no confundamos esta circunstancialidad excepcional que es a criterio de un Consejo de Ministros versus la ley del 12/2015, que fue un manual de cómo obtener la nacionalidad. Era muy claro. Si tú haces A y B y C, el gobierno de España te da la nacionalidad. En este caso es diferente. En este caso es, oye, pues por circunstancias excepcionales, si aplicas a la nacionalidad, puede ser, es posible que el Consejo de Ministros acepte tu solicitud, ¿vale? No sé si queda claro lo que estoy tratando de Sí, expresar. sí, tú estás hablando de Ángel Sambriz, ¿no? Sí, Que utilizó digamos, em, esta parte de la ley que está en el Código Civil para decir que personas son sefardíes y salvarlos del holocausto. más que lo que está en el Código Civil, este Ángel Sanz Briz utilizó una forma de interpretar en su momento, claro, porque era el franquismo y es otra historia, digamos, el Código Civil no es
desde la época de Franco y no hay una democracia y no era así, pero básicamente Ángel Sanz Briz utiliza esta excepcionalidad de judíos sefardíes para rescatar gente de los trenes. Al rescate. Y Es la todavía misma excepcionalidad. se puede utilizar. Hoy en día se sigue pudiendo, eso no ha dejado de existir, sigue estando en el Código Civil, en el artículo 21, la circunstancia excepcional, que es a criterio del gobierno de España. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, pero lo que te quiero decir es, hoy en día sigue existiendo. Lo que quiero distinguir es entre esa circunstancialidad que algún consejo de ministros puedan autorizar versus lo que fue la ley, la normativa del 12/2015 del 24 de junio que decía, si tú haces esto, vas a ser español, que es donde miles y miles y miles de personas se hicieron españolas. ¿Sí? Son dos cosas separadas, porque lo que están haciendo los despachos estos un poquito de manera irresponsable es decir, no, se volvió a abrir, eh, tú mándame tu proceso, págame y yo te hago español, pero es que ya no es así. Es decir, ya no es hago A y me dan la nacionalidad. Ahora es, tengo que justificar unas circunstancias excepcionales y el Consejo de Ministros me la tiene que aprobar. Y ahí es donde viene la pregunta de cómo está hoy en día el Consejo de Ministros de España. Esto es muy importante decirlo, muy importante. Es decir, no voy a hablar cosas que me vayan a meter en problemas, pero es sabido que hoy en día el Consejo de Ministros español es uno de los consejos de ministros más antisemitas de la historia de España. Es decir, bueno, no le llaman antisemitismo, le llaman antisionismo o antiisraelismo. Se han puesto en una posición muy anti-Israel, muy vamos, a pro Hamas incluso, les han aplaudido los terroristas de Hamas. Y entonces hoy en día todo lo que tiene que ver con sionismo, con Israel o incluso con judaísmo, no es popular, es muy poco popular. Y claro, mientras este Consejo de Ministros, liderado por Pedro Sánchez, por la vicepresidenta del gobierno de España, que dijo que Palestina será libre desde el río hasta el mar, la vicepresidenta del gobierno de España, claro, cuando este Consejo de Ministros reciban una solicitud de un interesado por circunstancias excepcionales, por ser sefardíes, es decir, judíos españoles que fueron expulsados, obligados a convertirse, este Consejo de Ministros, yo no los veo en la labor de autorizar nacionalidades, la verdad. No veo que vaya a pasar y estoy dispuesto a tener un debate con cualquier despacho de abogados que hoy en día te lo puedan decir, ¿no? Decir, oye, Pedro Sánchez y sus aliados y su coalición en el Consejo de Ministros, ¿qué opinamos con los judíos, con los sefardíes? Que es una cuestión no nada más no popular, es una cuestión rechazada visceralmente, abiertamente. Es decir, están promoviendo valores absolutamente contrarios a todo lo que promovió la ley de sefardíes. Entonces, claro, me habla la gente y me dice, oye, que se volvió a abrir la ley. Uno, es mentira, no se volvió a abrir la ley, porque claro, si esa ley estuviera abierta, ni Sánchez ni sus ministros podrían bloquear la solicitud, porque tú cumples y te la dan. Y si no te la dan, recurres ante un juez, igual te la dan, ¿vale? Pero esto no se trata de una ley abierta como la que fue de Sefardí. Esto se trata de una cuestión de circunstancialidad excepcional que va a criterio del Consejo de Ministros. Por cierto, un Consejo de Ministros abiertamente antisemita, abiertamente no en pro de estas nacionalidades sefardíes. En ningún caso están a la labor de No, no aprobar hay gran por un voto. probabilidad, no hay gran probabilidad de que Entonces, ¿qué están prometiendo apoyen. los despachos? ¿Qué están prometiendo algunos despachos, ¿no? De abogados en México, de triple apellido, cuádruple apellido, ¿no? No, que es que algún día, ¿no? Algún consejo de ministros más moderado, o más de derecha, o menos antisemita, pues puede ver la solicitud con buenos ojos y aprobarla. Bueno, oye, yo no puedo decir que no. Al contrario, oye, si tú quieres solicitarlo, háblame, yo te preparo el expediente, pero es importante que sepas que tenemos que esperar
a un movimiento político que cuando cambie reciban su solicitud circunstancial y la quieran admitir y aprobar. Claro, porque es que te quedas sin ningún tipo de recurso porque como es una cuestión discrecional, y así está estipulado en el artículo 21, si el Consejo de Ministros no quiere aprobarlo, no hay cómo pelearla. Si no la aprueban, no hay nada que hacer. Tienes que esperar a que la aprueben. Era diferente con la ley de sefardíes, que si no te la aprobaban, tú ibas con la normativa, ibas con, que por cierto llevamos varios juicios, donde decimos, oye, nosotros cumplimos, el gobierno denegó, vamos al juez para que vea el expediente y el juez al final, que no es, acuérdate que los jueces no son la administración, los jueces es un ente independiente que revisa el expediente y dice, oye, este interesado demostró su ascendencia sefardí, cumplió con los requisitos de esta ley y por lo tanto es sefardí y por lo tanto es español, punto. Y le dan la instrucción al Ministerio de Justicia para que les dé la nacionalidad. Claro, en esta ley que te estoy diciendo, el artículo 21, el Código Civil, como es discrecional, hasta que el Consejo de Ministros no lo apruebe, no hay nada que hacer. Claro, puede pasar 4 años, o 10, o 40, o nunca pasar. Y Claro. esto es muy importante. Hay mucha gente que está cayendo en estos, digamos, en estas campañas de marketing. Todavía se puede ser español por sefardí. Si tú eres sefardí, si tienes el apellido Sánchez o Ramírez, eres español, ¿no? No hay que dejarse llevar, porque esa ley que llevaba ciertas ventajas cerró y ahora solo es a criterio específico, discrecional de, del El Consejo de Consejo Ministros. de Ministros, sí. Oye, Simón, ¿Peña Nieto se hizo español por origen sefardí o por circunstancias excepcionales? Mira, no lo sé bien. Yo sé que o sea, no te voy a hablar de cosas que no sé. Lo que sí sé es que Peña Nieto solicitó la Golden Visa. Se compró un piso en Almagro de más de medio millón de euros, lo cual le permitió la residencia. Y él obtuvo la Golden Visa. Luego ya después, si se hizo español, si no se hizo español, por qué ley, por qué no ley, si fue por residencia, por sefardíes, no tengo la menor idea. Está, si te metes a buscar Peña Nieto Golden Visa, está documentado. Es cierto que la Golden Visa también ya cerró. Pedro Sánchez cerró la Golden Visa y ahora ya no existe un visado de inversionista en España. Es decir, la ley que utilizó Peña Nieto para residir en España ya no está vigente. ¿Cuánto tiempo le falta al gobierno de Pedro Sánchez? Eso, si supiera contestártelo, May, podríamos adivinar la lotería, no se sabe. Es un presidente muy hábil, no quiero hablar de política porque voy a aburrir a los que nos escuchan. Es un gobierno que yo personalmente no estoy con él, al contrario, estoy en contra de él porque va en contra de los valores míos y temo decir que va en contra de los valores de los sefardíes. Cualquier persona que se sienta sefardí, claramente es un gobierno hostil contra esos valores sefardíes, pero no se sabe. Ahora tiene un gobierno de coalición y por lo menos hasta el 2027 sigue vigente, a menos de que los escándalos de corrupción que están ahora vigentes pues, puedan hacer alguna movida política, pero preferiría no entrar en esa discusión, Mejor no. salvo por el tema de decir que cualquier persona que crea hoy que va a obtener la nacionalidad española por circunstancias excepcionales, sepan que este gobierno no está en la labor No va a de ayudar, otorgar una no va a circunstancialidad apoyar. a un sefardí, ¿vale? Oye, y Eh, hablando de apellidos que tú dijiste, por años han circulado en las redes listas de apellidos sefardíes y que yo creo en el mayor de los casos solo confunden a la gente, ¿no? ¿Qué mensaje le enviarías a las personas que lleguen a ver este tipo de cosas circulando? Tú me has entrevistado anteriormente y yo lo he dicho, es decir, oye, no por apellidarte Suárez o Fernández o
cualquier apellido, digamos, converso, quiere decir que tú seas converso. Lo que hay que hacer en estas leyes, hay que demostrar tu ascendencia, más que el apellido. Y esto está escrito en varias circulares y hay decenas de miles de expedientes rechazados que algunos despachos temerarios prometieron a sus clientes cosas que eran mentiras, ¿no? Decir, oye, si te apellidas Fernández, eres español. Y claro, vinieron a España, pagaron los fees de los despachos de abogados, firmaron ante el notario y ahora les denegaron la nacionalidad porque evidentemente no todos los Fernández son sefardíes. Habrá un grupo de personas que en 1496 eran, yo qué sé, Levi, Cohen, que para convertirse a una religión que no era contraria, es decir, para renegar de su judaísmo y convertirse al catolicismo, optaron por apellidos comunes de aquel entonces. Es decir, yo me apellidaba Cohen, ahora me apellido Fernández. Claro, no es ahora, desde que yo me apellido Cohen a Fernández, que todos los Fernández son sefardíes, es decir, solamente los hijos, nietos, bisnietos de ese Cohen, puede ser levita, judío, que lo que se puedan pueda comprobar. demostrar, que pueda demostrar que son. Hay una persona en México, hay una serie de colonizadores, digámoslo así, que eran conversos, por ejemplo, voy a decir el nombre de Pedro Pacho. Pedro Pacho era un bueno, colonizador, era una de las personas que llegó a México de España, digamos, del antiguo continente al nuevo continente, que se demostró que era sefardí, Pedro Pacho, pero resulta que Pedro Pacho es una de las personas que ha dejado una descendencia de cientos de miles de personas en México, especialmente en el norte de México, Monterrey, Guadalajara, que muchas personas logran llegar a ese Pedro Pacho y que se pudo demostrar que Pedro Pacho era sefardí, era judío converso, era esta digamos, mezcla de persona que era judío y que renegó a su nacionalidad, perdón, a su religión, con tal de que no lo maten, no lo persigan. Esta excepcionalidad es lo que hay que demostrar, no es el apellido. Esto es una mentira y por eso hay tantas denegaciones. No por apellidarte González, Fernández, Ramírez, eres sefardí. No, hay que demostrar que tú eres de esa rama, de esos Fernández que antes eran Cohen y que se convirtieron al catolicismo con tal de que no los maten, ¿no? Bastante Y complejo. todo. En marzo Sí, pasado, el tribunal, complejo, pero se hizo, ¿eh, May? pero O sea, se es decir, hizo. hubieron muchos expedientes que se hicieron las investigaciones genealógicas, asociaciones mexicanas de genealogía apoyaron con documentos y con expedientes de entre 100 y 200 páginas que documentaban extensamente la ascendencia, digamos, de algunas personas. Nosotros tuvimos mucho éxito con eso. Y una vez que hay una institución en España, que es la Federación de Comunidades Judías de España, le presentabas esas pruebas y te la autorizaban, es una prueba irrefutable y era autorizado por el gobierno de España. Es decir, si tú tienes la carta de la FCJE, es decir, de la Federación de Comunidades Judías de España, eres sefardí, punto. No hay discusión. Claro, te cuestionaban mucho tu genealogía, tu ascendencia, tu árbol, pero si tú lograbas presentar las pruebas, te lo autorizaban y no había, digamos, ningún tipo de cuestión de debate si eras, no eras. La federación te lo daba y eras sefardí. ¿A ti te Y tocó? eso, ¿A ti te tocó, Simón? o sea, yo fui el primer mexicano el que obtuvo la primera nacionalidad española por vía sefardí, es decir, el expediente 00001 de México, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando llegó mi nacionalidad, fui al consulado y me dijeron, ¿qué es esto? O sea, fue una historia, nadie sabía, era muy temprano, éramos tres, cuatro personas que apenas llegaban los trámites, pero yo sí, yo obtuve la carta de la Federación de Comunidades Judías de España, tú también, tu familia, la gente que conoce, o sea, es decir, mucha gente me conoce, me ha escuchado hablar y yo mis trámites todos iban con esa carta. Trataba de evitar ¿Te tocó fórmulas creativas. gente que llevaba siglos o que había Sí, conseguido documentación de sí, sí, siglos? sí. Sí, sí, sí. O sea, es decir, esto es sabido que la gente de la comunidad judía, los que son sefardíes, los que se fueron al Imperio Otomano, era más fácil probarlo que los conversos, pero yo tengo una cantidad importante de clientes conversos, es decir, que no son judíos, que no han sido judíos sus últimas 10 o 8 generaciones, pero que se pudo demostrar que sus ascendientes fueron judíos conversos, que ellos tenían
absoluto derecho de obtener la nacionalidad española. Solamente para hilar estos temas que me preguntas con esto de la carta de naturaleza, yo creo que hoy en día la única forma de comprobar una circunstancia excepcional, si es que lo fuéramos a hacer para las personas que estén interesadas, sería a través de una carta de la Federación de Comunidades Judías de España. Es decir, no veo otras pruebas. Que en la ley de sefardíes habían, ¿eh? Habían otras formas de probarlo. Podía ser una carta de tu comunidad de origen, una carta a un rabino, si hablabas ladino, ¿no? Yo creo que hoy en día, si realmente hay gente interesada y bienvenidos para contactarme, para buscar la nacionalidad por la carta de naturaleza, que sí es una opción, insisto, si el día de mañana hay un consejo de ministros menos hostil, es muy posible que nos puedan dar esa excepcionalidad. Yo creo que la única forma de obtenerlo sería teniendo la carta de la Federación de Comunidades Judías de España, es decir, probando que fehacientemente son sefardíes. Ya no hay pruebas soft, ya no hay inventarnos algún documento o alguna cosa, una comunidad donde no residimos, porque no va a funcionar. Es decir, cosas que a lo mejor en la ley del 12/2015 funcionaron por su amplitud, en esta cuestión como es algo excepcional y es discrecional, si no hay una prueba fehaciente, no lo van a autorizar. Por lo tanto, si alguna persona está dispuesta, aún después de la información que te estoy compartiendo, a explorar la nacionalidad por carta de naturaleza, tiene que saber que un requisito fundamental es obtener la carta de la Federación de Comunidades Judías de España, que por cierto cerró, perdón que estoy hilando temas, cerró la Federación de Comunidades Judías de España cerró su procedimiento de certificación de sefardíes porque hubo una demanda masiva, porque fue un proceso muy complejo y desde el 2022-21, si no me equivoco, solamente permitían obtener esa carta a los residentes de España, a los que residían aquí. Fue hasta noviembre del año pasado que la FCJE volvió a abrir su procedimiento de certificación por las razones que sean. Es decir, yo no voy a entrar a debatir si fue bien, si fue mal. Lo que es un hecho es que desde noviembre del año pasado, cualquier persona que sienta que ese pardí puede enviar su expediente a la Federación de Comunidades Judías de España, puede pagar la tasa, que son 450 euros, si no me equivoco, y puede decidir si la FCJE aprueba o no aprueba su ascendencia. Claro, ¿quiénes lo están haciendo? Los que están residiendo y quieren tener una circunstancia para obtener la nacionalidad por residencia y o los que quieren justamente esta circunstancia excepcional por carta de naturaleza. No hay otro motivo por el cual hacerlo, no es por una cuestión genealógica, nada de eso, ¿no? No sé si estoy siendo un ¿Cuánto poco. tiempo hay que vivir en España para tener la nacionalidad? Mira, para los latinos, los hispanohablantes, la gran mayoría, y por ejemplo México, hay que residir legalmente 2 años en España para poder optar por la nacionalidad española. Cuando digo residir, no sirve viajar, no es turismo, no es estudios, estudios es estancia, no es residencia. Entonces tienes que encontrar un visado que te deje residir por lo menos 2 años en España para poder aplicar a la nacionalidad. Para otras nacionalidades es 5 años o 10. No sé exactamente, es muy amplia, digamos, la ley en ese sentido, pero sé que para México, Colombia, Venezuela, Argentina, son 2 años de residencia. 2 años. Ahora, en Sí, marzo pasado, el Tribunal Supremo de España dictó un fallo positivo de un caso sobre la obtención de ciudadanía española a través de raíces sefardíes. Eh, sí. Nosotros, May, hemos llevado a juicio varios expedientes, hemos ganado la totalidad de los expedientes digamos, que han concluido el proceso, no hemos perdido ninguno, pero te lo quiero contar con detenimiento porque es una cuestión importante y delicada. Es decir, las personas que aplicaron a la nacionalidad española en la ley 12/2015, el 24 de junio, es decir, la famosa ley de sefardíes. Muchos de ellos
asesorados erróneamente por sus despachos de abogados o lo que sea, hicieron presentaciones de nacionalidades defectuosas, ¿vale? No lo hicieron como digamos, como lo preveía la norma, y el Ministerio de Justicia denegó una cantidad importante de nacionalidades. Es decir, estamos hablando de decenas de miles de nacionalidades denegadas. En mi opinión, con razón. En la última vez que me entrevistaste, yo lo expliqué, decir, oye, si presentabas una hoja que decía que tú por ser Ramírez eres sefardí, pues evidentemente el Ministerio de Justicia te lo iba a denegar. Hay un montón de nacionalidades denegadas por no haber cumplido con los requisitos de la ley. Sin embargo, dentro de esa masa de nacionalidades, hay algunas que se pueden rescatar. Hay algunas que habiendo hecho la investigación que no se hizo en su momento, resulta que sí son sefardíes, que sí tienen ascendencia y que sí se puede demostrar y que sí conseguimos las pruebas fehacientes entre ellas la carta de la federación y otras pruebas. Entonces, claro, si yo tengo un expediente denegado de un cliente que sí es sefardí porque hicimos la tarea y lo demostramos, conviene ir a juicio, conviene Ajá. llevarlo a los juzgados, porque claro, yo tengo pruebas de que sí es sefardí y yo tengo pruebas de que cumplimos con la ley. Lo que no quiere decir esto es que cualquier persona tiene que ir a juicio. No, no, no. El fallo, y ese ha sido uno de los tantos fallos que han habido a favor de personas sefardíes, esos fallos han sido a favor de personas que han logrado demostrar en los juicios que tienen circunstancias que son fehacientemente demostrables y que les permiten demostrar que son sefardíes. Si tú llegas a un juicio, carta escueta que dice que tu apellido es así, pues no te lo va a dar el juez. El juez va a ver el expediente y decir, todo, señor, mire usted, se apellidará Ramírez, pero pues usted no me está demostrando nada de acuerdo a la normativa que pruebe que usted es sefardí. También es cierto que muchas de las personas que fueron denegadas tenían que cumplir con algo que se llama el recurso de alzada. Tenían 30 días desde la persona, desde el momento, perdón, en que les denegaron o les entregaron la notificación de denegación, tenían 30 días para ingresar un recurso administrativo. Las personas que no ingresaron ese recurso de alzada ya no tienen posibilidad de ir a juicio. Las personas que tuvieron en esos 30 días hicieron, digamos, el recurso de alzada, todavía pueden ir a pleito, digámoslo así. Y también las personas que no han sido denegadas, pero tampoco han sido concedidas. Hay unas personas que están en el limbo, que no les ha contestado el Ministerio de Justicia, que se está resguardando en algo que se llama el silencio administrativo negativo. Es decir, oye, yo no te contesto y si no te contesto te das por desestimado. Es decir, yo si no te digo nada, tú te entiendes por denegado, ¿no? En esos casos lo que hay que hacer es hacer un recurso diciendo que no se ha contestado la nacionalidad y posteriormente llevarlo a juicio. Siempre el ir a juicio, insisto, Mike, con las pruebas que demuestren fehacientemente que eres sefardí. Fehacientemente es una carta de la FCJE, una carta de la Comunidad Judía de México, y no de cualquier comunidad, de una que realmente haga el trabajo de analizar la ascendencia. Y ya está. Todo lo demás no creo que sirva. Los exámenes estos express de ladino o esto de las que tú vas, ¿no? Que te hicieron ahí en Photoshop, ¿no? Eso no, ante un juez en España al contrario, te puede meter en problemas. Si falsificas documentación, por ejemplo, y vas a un juicio y el juez determina que algún documento es falsificado, realmente está haciendo, digamos, presentando pruebas, digamos, apócrifas ante un juez y es un delito. Entonces te puedes meter en un problema. Lo que no hay que hacer es mentir, ¿no? No hacer trampa. Si eres sefardí, ve y demuestra. Y si lo demostraste, ve y pelealo, ¿no? Esa sería un poco mi postura. Es una postura muy clara, es una postura que me ha llevado a tener ese ratio de éxito, digámoslo así, ¿no? De tener el 100% de mis expedientes autorizados. Decir, oye, eres sefardí, vamos a buscar la nacionalidad. No eres sefardí, perdón, no hay nada que hacer. O sea, no es una cuestión de que me caigas bien o mal. Es algo que está estipulado en la ley y hay que ver cómo hacer que se cumpla la ley, ¿no? Básicamente es eso.
Pues muy interesante, Simón. Muchísimas gracias por esta entrevista y por advertirnos contra los despachos fraudulentos que pueden dejarnos en la calle, ¿no? Sí, sí, que además resulta que son caros, que te cobran por adelantado, que no van contra resultados, que te dicen cosas que no están fundamentadas. Y yo lo que haría es recomendarle a tus oyentes digamos, que reten a sus proveedores de servicios, ¿no? Oye, ¿cuál es la ley que vamos a usar, ¿no? Es decir, ¿por qué me vas a hacer español? ¿Qué pruebas vas a demostrar? ¿Cómo sabemos que... Y que hagan, que pregunten, ¿no? Que escuchen este video, que tengan su proceso de entendimiento de las leyes, que se metan a investigar un poco lo que estoy diciendo y compartiendo, y luego, si van a contratar un despacho, que no creo que todos sean fraude, algunos serán legítimos, les hagan las preguntas correctas. Insisto, si cualquier persona quiere explorar la nacionalidad española por carta de naturaleza, yo con gusto, tenemos experiencia, lo estamos haciendo para un grupo de personas que entienden que va a tomar tiempo, que entienden que no es un procedimiento autorizado, digámoslo, de facto, ¿no? Que hay que esperar un momento político correcto y claro, es el grupo de personas a las que yo estoy representando, ¿no? Las personas que realmente comprenden que esta no es la ley que hubo hace unos años, que esta es una excepcionalidad que se puede explorar con sus pros, sus contras y sus riesgos, ¿no? Ese sería, digamos, el mensaje clave y final que le dejo a las personas que nos escuchan y que por favor no caigan en estas campañas de marketing de cita Peira Ramírez, ya eres español, págame 5,000 euros que ya te voy a dar tu pasaporte. No, o sea, desafortunadamente no es así. Hay que probar cosas y hay que trabajar bastante.